Esta mujer es sentenciada a cadena perpetua por abandonar a su hija menor en su casa en Cleveland, Ohio, por irse de vacaciones. La llaman Monster Mom. Quédate para que escuches esta historia aterradora. Crystal Candelario parecía una madre más en Cleveland, Ohio. Una joven mujer, activa en redes sociales, compartiendo momentos con su hija pequeña y fotos sonrientes desde la playa. Nadie habría imaginado que su vida terminaría en los titulares nacionales como protagonista de uno de los casos más escalofriantes de negligencia criminal en Estados Unidos. Era un jueves por la mañana, nadie especial en el calendario, finales de junio, y el calor se sentía como una sábana pegajosa sobre el vecindario de West 97th Street en Cleveland, Ohio. Para los vecinos era solo otro día, hasta que el olor se volvió insoportable. El olor comenzó a colarse por las ventanas. Era un hedor penetrante que hacía que la gente se tapara la nariz al pasar. Esa casa, sí, esa con el pórtico de madera podrida y una silla oxidada afuera, llevaba días sin mostrar señales de vida. Nadie entraba, nadie salía, las luces apagadas. La cortina de la sala corrida en la misma posición desde hacía más de una semana. Pero lo más extraño era ese olor. Nadie lo quería decir en voz alta. Nadie quería ser el vecino chismoso, hasta que una mujer mayor, doña Marta Ramos, que vivía al lado, ya no pudo más. «Ese olor no es normal», murmuró, mientras sostenía una bolsa de pan en la mano. «Eso no es comida podrida, es otra cosa». Fue entonces cuando ella decidió llamar al 911. Cuando la policía llegó, tocaron la puerta. Nadie respondió. Forzaron la entrada. Lo que encontraron fue devastador. La casa estaba en completo abandono. En una de las habitaciones, en una cuna, yacía el cuerpo sin vida de una niña de 16 meses, inmóvil, hinchada, rígida. Había estado sola por más de una semana. Los oficiales se taparon la cara. Uno de ellos, novato, vomitó en el jardín delantero. El silencio era tan total que podían oír su propia respiración entrecortada. El policía llamó por radio. «Tenemos un 1054. Menor fallecida. Solicito unidades de homicidios. Y por Dios, que venga alguien con experiencia». El policía, muy molesto, gritó: «Esto no es negligencia, esto es abandono total. Esto es una sentencia de muerte». El reloj marcaba las 9:47 a.m., y en ese momento el infierno se desató en Cleveland. Mientras tanto, Crystal estaba en Puerto Rico. Publicaba fotos en bikini, tomando cócteles, bailando en la playa y en discotecas de San Juan. En sus publicaciones usaba hashtags como Puerto Rico Vibes o Mami Chula. Mostraba una vida de lujo y libertad mientras su hija moría sola en su cuna, sin comida ni agua. Lo que nadie sabía era que, a casi 3,000 kilómetros de distancia, su hija había muerto sola en una casa cerrada, sin comida, sin agua, sin una sola oportunidad. La comunidad entera quedó en shock. Los vecinos no podían creerlo. ¿Cómo alguien puede hacer algo así?, se preguntaban. La policía comenzó la búsqueda y Crystal fue arrestada apenas volvió a Cleveland. Las cámaras la captaron siendo esposada en el aeropuerto, rodeada de periodistas. La historia estalló como dinamita en los medios locales. Una madre deja morir a su hija para irse de vacaciones. Era el tipo de titular que vende, que indigna, que enciende redes y noticieros por igual. Antes de ser conocida como la madre monstruo en los titulares, Crystal era simplemente una joven latina más en los suburbios de Cleveland, de ascendencia puertorriqueña, carismática, simpática, con esa energía de alguien que se esfuerza por verse feliz, incluso cuando por dentro todo va mal. En Instagram, su vida parecía una mezcla entre modelo de catálogo y mamá esforzada. Fotos con su hija en parques, en la cocina, en días soleados. Descripciones dulces. Mi princesa hermosa. Pero detrás de esos filtros, la realidad era otra. Un vecino y una amiga en una conversación. Era buena gente, pero siempre andaba estresada. Decía que estaba sola para todo. Se quejaba mucho de la maternidad. Decía que la nena lloraba todo el día, que no dormía, que no podía más. Yo la vi una vez gritándole a la bebé. Le decía: «Ya cállate, me tienes harta». No quise meterme, pero me dejó preocupada. Crystal tenía 31 años. Había sido madre joven, y para muchos nunca lo había querido ser.
Había estado en relaciones muy inestables. Conocí el abandono y ahora parecía repetirlo. Sin una red de apoyo real, sin familia que le hiciera frente, sin dinero estable, Crystal sobrevivía. A veces trabajando en una guardería, a veces limpiando casas, a veces simplemente desapareciendo por días y dejando a su hija con conocidos. Pero lo que más la definía era su adicción a la imagen, a la validación, a las redes sociales. Lo único que le importaba era verse linda, que le comentaran mami chula, que le pusieran fueguitos en las historias, pero la bebé no salía en esas fotos desde hacía semanas. Nadie sabía que esa sonrisa sería la última que veríamos. Era viernes, fin de semana largo. El calor del verano apenas comenzaba y Crystal ya tenía el plan en mente desde hacía semanas. Puerto Rico primero, luego Detroit. 8 días para desconectarse, para recuperar su vida, para sentirse libre otra vez. Pero había un detalle, un pequeño detalle. Su hija, Jaylene, apenas 16 meses. No caminaba bien, no hablaba y dependía absolutamente de ella. Crystal no organizó con nadie que la cuidara, no avisó a su madre, no dejó la niña con una amiga, no compró fórmula, no llenó la cuna con pañales. Lo que hizo fue cerrar la puerta, apagar las luces y desaparecer. En redes todo era felicidad. Playas, cócteles, bailes, cuerpos bronceados, fotos en bikini, historias desde una terraza con vista al mar. El mundo veía a una mujer liberada, empoderada, sonriente. Nadie imaginaba lo que había dejado atrás. Mientras Crystal disfrutaba mofogo en el viejo San Juan, su hija empezaba a deshidratarse. Mientras bailaba en una fiesta en Detroit, Jaylene ya llevaba 3 días sin líquido. Mientras dormía en una cama de hotel, la bebé lloraba hasta que su voz se fue apagando. Nadie llamó, nadie pasó a ver, nadie sabía que la bebé estaba sola. En esos 8 días, el mundo no se detuvo para Crystal, pero para Jaylene fue la eternidad. La pregunta que sigue flotando hasta hoy es, ¿cómo se desconecta una madre del llanto de su hija? Pero detrás del escándalo venía la justicia. Señora Candelario, ¿puede explicarnos por qué dejó sola a su hija por 8 días? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no llamó a nadie? ¿Por qué no la llevó con usted? Ella intenta hablar, pero las palabras no salen, solo lágrimas. Las manos en la cara, los hombros encogidos. El detective no se inmuta. ¿Sabía usted que su hija murió de hambre, de deshidratación, que probablemente pasó los últimos 2 días sin moverse, con los órganos colapsando? Crystal rompe en llanto, pero ya no hay espacio para la conmiseración. La policía ya tenía todo: pruebas, historial, publicaciones de redes, capturas de pantalla. El caso era claro. Lo que venía ahora era el proceso, y el peso del sistema caería con fuerza. El juicio comenzó 6 meses después del arresto. Las pruebas eran contundentes, pero lo que mantuvo a todo el país mirando era otra cosa: la pregunta moral. ¿Puede una madre ser tan indiferente? ¿Puede alguien ignorar tan fríamente el sufrimiento de su propia sangre? Había gente protestando afuera, pancartas que dicen «Justicia para Jaylene». En su primera comparecencia, Crystal apenas pudo hablar. Su abogado pidió tiempo, pero la fiscalía fue directa: homicidio agravado, abandono infantil, negligencia criminal. No fue un accidente, no fue un olvido, fue una elección, una decisión consciente de priorizar el placer sobre la responsabilidad. Y esa decisión mató a una bebé indefensa. Corte a la defensa. El abogado intenta construir un relato de salud mental, trauma no tratado, abandono generacional. Mi clienta no es un monstruo, es una mujer rota, producto de un sistema que la empujó a los bordes, sin apoyo, sin recursos, sin guía. Ella necesita ayuda, no odio. La jueza escucha. Los miembros del jurado anotan, el público murmura. Afuera, las protestas continúan. Y ahí, por primera vez,
Crystal Candelario tuvo que enfrentarse a algo más poderoso que la opinión pública. Dale like, suscríbete y activa esa campanita como si fuera una bomba de tiempo, porque la próxima historia te va a volar la cabeza. Y si no me crees, mira esta que te dejo aquí.